qué es un indicador de fondo de maniobra, qué es un ratio de liquidez, qué es ratio de, de solvencia, qué es análisis vertical, horizontal, cómo funcionan, cómo se operan, un poquito de tabla de amortización, ejercicios de matemática financiera. Y posterior a eso, pues todo este tema de los sistemas de costeo. Adicional a eso de los sistemas de costeo, analizar eh, flujo de caja libre. Ahí ustedes tienen los conceptos, las definiciones y cómo se aplica. Lo que vimos la clase pasada, que es capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto operativo y margen EBITDA. Y pues los temitas que vamos a ver en estos días. Es importante tener todos esos métodos y conceptos claros porque es posible que les hagan esas preguntas en el examen institucional, ¿cierto? Bueno, entonces en ese orden de ideas, no sé si tienen dudas o inquietudes con la clase pasada acerca de qué es capital de trabajo y capital de trabajo neto operativo y margen EBITDA. Recuerden margen de contribución también, que todo eso se une y es importante tenerlo claro. Yo voy entonces a presentar nuestras diapositivas. Esto con el fin, pues, como que avancemos. Margen de contribución. Vimos toda la operatividad del margen de contribución, de ese ejercicio como lo hicimos. Hablamos de gestión de tesorería y administración del capital de trabajo. ¿Por qué es importante? Las cuatro categorías que siempre hemos manejado para la administración financiera de una organización. ¿Por qué es importante conocer el modelo de negocio para hablar de administración de capital de trabajo? Porque es importante una estructura organizacional fundamentalmente desde la estrategia. Hablamos de la utilidad de vida, aquí están las diapositivas. Hablamos de cómo interpretar o cómo se absorben los costos, tanto fijos y variables, de acuerdo a la necesidad de la empresa, si va a ser por periodo o por producto, así como lo hacíamos en los sistemas de costeo. Posterior a eso hablamos un poquito de capital de trabajo, pero asociado al activo, y en el activo hablamos un poco de capital circulante, y en el capital circulante pues pusimos las cuentas más claras o las más evidentes del activo, que son caja, bancos, inventario, cuentas por cobrar. En ocasiones aparece una cuenta que se llama inversiones, pero básicamente trabajamos con esas primeras cuatro. También hablamos un poquitico en el capital de trabajo de qué es activos no corrientes o activos fijos, y que ahí tenemos que pensar en temas de activos fijos como propiedad, planta y equipo, muebles y enseres, y también hablamos de otro término llamado diferidos. También hablar de activos no corrientes es hablar de activos a largo plazo. Y cuando se hablan de activos a largo plazo, también los podemos llamar inversiones. Dentro de ese proceso también hicimos un análisis de capital de trabajo y palanca de crecimiento con un ejercicio ya saliéndonos un poquitico de la empresa variable SA, y hablamos que para hablar de administración de capital de trabajo y de palanca de crecimiento se tenían que tener en cuenta dos componentes fundamentales: la gestión de gerencia y el grado de rivalidad del sector. Entendiendo la gestión de gerencia como la dinámica interna en las rotaciones de cobro de cartera, o sea, ventas a crédito, y la rotación de los inventarios como producto terminado sin vender. Y hablar de esas dos variables es hablar de capital de trabajo retenido en esas dos funcionalidades, y que la gestión financiera tiene que tener las mejores decisiones, la mejor estrategia para no afectar ni el flujo de caja ni la capacidad de pago de la organización. Y hablamos también de grado de rivalidad del sector, pensando en nuestra competencia, en la actividad económica, y que las exigencias del mercado a veces llevan a las organizaciones a tomar decisiones de plus o de valores agregados a los clientes o a los usuarios, entendiendo que el grado de rivalidad se puede dar por crédito o también se puede dar por, no, por crédito básicamente, ¿cierto? O por mejores precios o promociones. Pero el grado de rivalidad del sector pensado hoy desde la cuenta por cobrar es darle beneficios en tiempo de pago a mis clientes o a mis usuarios, de manera que también puedan aliviar un poco su flujo de caja. Y trajimos consigo un ejercicio donde traíamos una empresa X, ¿sí?
que tenía unas ventas en 2 años con unas características. Tenía unas ventas de 1.000 millones, tenía unas cuentas por cobrar de 250 y tenía unos inventarios de 50. Cuando hablo de 50 no estoy hablando de unidades, sino que estoy hablando de valores. Y para entender un poco mejor qué es capital de trabajo, palanca de crecimiento y análisis del capital de trabajo, queríamos contarle y precisar dentro de ese proceso que el capital de trabajo es ese recurso que tenemos retenido en esas dos cuentas, que la intención del administrador o gerente de la organización es gestionar prontamente la liquidez de esas cuentas. ¿Qué es liquidez? Para el caso de la cuenta por cobrar, cobrar su plata rápidamente, y para el caso del inventario, vender rápidamente ese inventario. Ese capital de trabajo que está retenido ahí es el recurso necesario para seguir operando. Si bien la empresa puede tener capacidad de producción porque tiene muy buenos aportes sociales, porque las ventas le ayudan a solventar un poco más la producción de los siguientes años, no pensar en esas cuentas empieza a limitar el flujo de caja y la administración de la riqueza de la compañía. Entonces, por eso es importante tener como foco esas dos cuentas con el fin de alcanzar el objetivo básico financiero, que es maximizar utilidades y posterior a eso, crecer y permanecer en el tiempo, que es lo que busca cada uno de los inversionistas o dueños de compañías. Esta siguiente diapositiva evidencia claramente el ejercicio que hicimos la clase pasada en Excel. Y entonces aquí ustedes pueden notar cómo fuimos construyendo ese ejercicio desde un primer año con unas condiciones que lo ven aquí, mírenlo acá, y por supuesto el cómo calcular esos 250 y esos 50 partiendo de las ventas y partiendo del costo de la mercancía vendida y del margen de contribución. Entonces aquí hago una breve descripción de todo lo que les expliqué, todo lo que les expuse en la clase pasada en la construcción del ejercicio, con el fin de que les quede claro para el proceso de estudio. ¿Listo? Posteriormente a eso tocamos el tema de un aumento en las ventas, cómo afectaba crecer en ventas esas dos cuentas de cuentas por cobrar e inventarios y cómo se afectaba el capital de trabajo. Y posterior a eso hicimos una simulación o un supuesto donde no aumentábamos las ventas, sino que aumentábamos el valor de las cuentas por cobrar y el valor del inventario en un supuesto. ¿Y cómo afectaba eso? El capital de trabajo neto operativo y cómo se interpreta la utilidad de EBITDA. ¿Sí? Que para este caso la utilidad de EBITDA, siguiendo esta diapositiva, este último recuadro que ven acá, al final se nota que hubo un crecimiento en las ventas del 20% y por supuesto también crecieron las cuentas por cobrar y los inventarios, el capital de trabajo necesario para continuar desde 300 y 360 respectivamente en el año 1 y año 2, y haciendo una resta de estos dos valores pues queda un valor de 60, lo que significa pues que el capital de trabajo se incrementa en 60 millones, inversión que debe ser financiada por el flujo de caja de la empresa, y esa financiación o estos 60, a eso se le llama utilidad de EBITDA, ¿sí? Que eso es lo más importante dentro del análisis de los indicadores financieros. Conceptos versus análisis dentro de las ecuaciones matemáticas que desarrollamos en este proceso formativo. Sin embargo, para ser más preciso, más que un ejercicio, pues aquí definimos qué es utilidad de EBITDA. Entonces, la utilidad de EBITDA finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender 5 compromisos básicos dentro de la organización. La utilidad EBITDA está disponible para atender 5 compromisos básicos que tienen que ver con la caja de la empresa. La caja es que la liquidez. Primero, pago de impuestos. Es muy difícil que uno le quede viendo a la DIAN. Segundo, atención a servicio de la deuda. ¿Qué es eso? Los intereses y abono a capital de préstamos o deudas que tengamos. El tercero, inversiones incrementales requeridas en el capital de trabajo. ¿A qué se refiere eso? Todos los días, de acuerdo a la oferta y la demanda y a las dinámicas de la actividad económica de la organización, pues usted tiene que seguir generando un colchoncito de fortalecimiento del capital de trabajo, porque de acuerdo a la oferta y la demanda, usted o puede tener más demanda o tiene que hacer más inversión en insumos para la producción.
Y si no es eso, también tiene que tener disponibles el equipo o el talento humano o la infraestructura necesaria para poder producir y darle cumplimiento a esa demanda de la actividad económica y ser competitivo en el mercado. Como cuarto punto y no menos importante, la reposición de activos. Cuando hablo de esto, ustedes saben que a medida que se va produciendo dentro de la organización, y si no es produciendo es comercial, y si no es comercial es de servicios, hay activos fijos, no corrientes, que necesitan una reposición o que tienen un desgaste por uso. Normalmente la compañía deja cierta cantidad de recursos de su flujo de caja con el fin de ayudar o darle viabilidad a este punto, reposición de activos fijos. Yo no sé si ustedes lo recuerdan en el ejercicio que hicimos de flujo de caja libre, donde contemplábamos esto y por último contemplábamos los dividendos, que es lo mismo que pasa acá. Acá es la utilidad de Big Data dentro de sus 5 puntos importantes de atención, no por el último, en este caso, no es porque sea menos importante, sino porque lo último que queda después de haber pagado todos sus compromisos dentro de una actividad económica o dentro de un periodo es pagarle a los dueños de la empresa, si es una política de la empresa. Pero hay en ocasiones que el recurso no alcanza y se necesitan los dividendos de los funcionarios o de los, perdón, de los funcionarios no, sino de los dueños o los inversionistas para continuar en la operación y poder fortalecer el capital de trabajo, que es una necesidad diaria dentro de la organización. El flujo de caja, el capital de trabajo todos los días puede ser menos o más. Eso depende de la organización, de su actividad económica, de cómo hacen sus ventas, de qué tipo de ventas hacen. Hacer un tipo de venta no es solamente ir, correr, vender. El tipo de venta es lo vendo de contado o lo vendo a crédito. Y para eso tiene que haber unos límites, ¿cierto? No digo que el vender de contado sea malo, pero también te puede generar una dificultad. Y la dificultad está porque a todos los clientes no les gusta que les cobren de manera inmediata y están buscando poder apalancarse con los recursos de la misma empresa. Entonces te puede quitar una oportunidad en el alcance, en la cobertura del mercado, en la competitividad frente a tus competidores, en las competencias empresariales. Vender de contado no es malo porque es mejor vender de contado porque no hay una gestión que hacer adicional, sino que ya la plata me entró líquida, pero puede perderte competitividad. Y vender a crédito sí tiene que tener un límite. Y dentro de eso lo vamos a estudiar con unos indicadores que se llaman rotadores, rotaciones de cartera, rotaciones de inventario, rotaciones de pago a proveedores. Y el límite está dado a punto de hasta dónde puede mi flujo de caja soportar o mi liquidez o mi disponibilidad de recursos puede soportar la operación que tengo. Hasta qué punto soy capaz de aguantar las ventas a crédito. Y para eso les pongo un ejemplo. Si yo tengo unas ventas a crédito y a mi usuario, a mi cliente, le estoy dando 90 días para que me pague, o sea, 3 meses. ¿Yo a qué tiempo tendría que tener mis compromisos? ¿Quién me puede responder eso? Profe, qué pena. Es que no sé si soy yo, pero tengo un poquito el internet. ¿Usted no me puede volver a repetir, por favor? Qué pena. La pregunta es, si bien el límite de la cuenta por cobrar está dado por el tiempo, ¿cierto? Yo quisiera saber, en una condición donde yo le estoy dando el beneficio a mi cliente de que me pague dentro de 3 meses, ¿cuál sería el tiempo estimado para yo cumplir con mi deuda? Si yo le estoy dando la oportunidad a mi cliente de que me pague en 3 meses, ¿cuál sería el tiempo adecuado en el cual yo podría pagar mi deuda? Estoy hablando de la deuda respecto a la cuenta por cobrar y a la cuenta por pagar. Profe, eso no sería con respecto al tiempo en el que yo también haya hecho de pronto como el acuerdo de pago con mi cliente. Es decir,
usted me paga a los 3 meses, yo consideraría que sería o a los 3 meses o a los 4 como para tener como el dinero suficiente para cumplir con mis obligaciones financieras. Bueno, eso tiene una parte verdadera en un 50% y otra parte que no funciona dentro de tu respuesta. Y lo primero es, si yo tengo mi cuenta por cobrar y la vuelvo líquida a los 3 meses, ese va a ser el recurso con el que yo voy a pagar. Entonces, mi cuenta por pagar tiene que ser igual a 3 meses o superior. A eso le llaman rotación de cartera y rotación de cuentas por pagar. No puede ser, y lo que va a pasar es lo siguiente, que yo le diga a mi cliente, venga, usted tiene 3 meses para pagarme, pero mi proveedor me está cobrando en un mes, o sea, tengo 30 días para pagar. Esa diferencia en tiempo va a meritar que si yo no tengo el flujo de caja de otras fuentes, ¿qué me toca salir a hacer? Prestar plata para poder cumplir con mi compromiso. Y salir a prestar plata significa generar un costo adicional que se llama tasa de interés, que no hay ninguna necesidad. Entonces, entender todo el universo de posibilidades que tiene la administración financiera, comprender cuáles son las dinámicas del mercado, comprender cuáles son las dinámicas de mis proveedores, comprender cuáles son las dinámicas de mis clientes, favorece la administración financiera de mi compañía. Y a eso lo llaman análisis del capital de trabajo asociado a las cuentas por cobrar, a los inventarios y al flujo de caja, que ese flujo de caja se enmarca en la caja y en el banco como concepto de una problemática o de un exceso de liquidez. Entonces, si yo no tengo los recursos necesarios, me dicen que estoy ilíquido o insolvente. Y si yo los tengo, pero no los cobro de manera oportuna, también me dicen que estoy ilíquido o insolvente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la compañía? Cobrar de manera oportuna sus deudas y vender de manera oportuna su inventario. A eso se le llama análisis del capital de trabajo y también rotación de cartera, rotación de inventarios y administración de los recursos. ¿Es claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, capital de trabajo es un concepto que generalmente se asocia a una problemática de liquidez, ¿cierto? En la empresa. Y la apreciación correcta y adecuada es la administración de los recursos, ¿cierto? Pero también hay que entender que esa administración de recursos puede ser variable y depende de una utilidad de EBITDA, que se convierte en caja como oportunidad, ¿cierto? Para poder entender los compromisos de impuestos, servicios, deuda, pago a proveedores, reposición de activos y pago de dividendos. Yo tengo que entender la utilidad de EBITDA como una oportunidad y como recursos disponibles para cumplir con todos mis otros compromisos. ¿Listo? Dentro de todos esos aportes, aparte de los indicadores que ya hemos visto, compañeros, hay algo muy importante como una herramienta para el análisis financiero de la organización. Se llama las análisis de las fuentes, ¿cierto? ¿Saben por qué lo llamo así? Porque todos los empresarios tienen la oportunidad de recurrir a 4 fuentes de financiamiento. El primero, pero el más costoso, se llama aportes de capital. El segundo pueden ser préstamos. El tercero pueden ser desinversiones. Ahorita les voy a explicar cada uno. Y el otro yo lo llamo GIF, pero no es lo del WhatsApp que sale un muñequito, no. El GIF son generación interna de fondos. Dentro del análisis de fuentes y la administración financiera de cada organización, esas 4 fuentes de recursos son con las que cuenta la organización de manera interna.
los aportes de capital, los préstamos, las desinversiones y la generación interna de fondos. ¿Qué es un aporte de capital? Pues todo lo conocemos como el aporte social, la no repartición de dividendos y la reinversión de dividendos, pero aquí yo se los voy a definir claramente y de manera técnica. Cualquier aporte que hagan los socios en efectivo o en especie, porque el aporte social también puede ser en especie. Todo esto se constituye en una fuente de fondos, en la medida en que la administración dispone de dichos recursos para realizar operaciones propias del negocio. Los aportes de esta fuente se consideran aportes de recursos a largo plazo. ¿Por qué se los digo de esa forma? Porque el retorno de ese aporte al inversionista o al accionista no va a ser de manera inmediata. Esa es la última partecita del recurso o el aporte o de la inversión o del capital de trabajo que se retorna a su beneficiario. Voy a ponerles un ejemplo. Si un socio aporta un vehículo de 8 millones de pesos, debe entenderse que la empresa tiene en su fuente de financiamiento un activo por 8 millones de pesos, pero no son 8 millones de pesos en efectivo, sino 8 millones en especie, llamadas vehículo, ¿cierto? Y eso se convierte no en un activo corriente, sino en un activo fijo. Por lo tanto, ese vehículo representa una aplicación de fondos de 8 millones que fueron financiados o aportados por un socio. Eso aumenta inmediatamente el capital. ¿Listo? ¿Qué es un préstamo? Todos conocemos un préstamo. Ese tipo de fuente está representada por las deudas, ¿cierto? Y yo puedo tener deudas a corto o a largo plazo, que están normalmente en un estado financiero que se llama balance general y están en el segmento de los pasivos. Entonces los puedo tener pasivos corrientes o pasivos no corrientes, ¿sí? Las más normales, las que reconocemos más, son todas las obligaciones bancarias. Y esas obligaciones bancarias, ¿con quién se asumen? Con un banco. Pero también hay otro tipo de deudas como los bonos, los créditos con proveedores, y los proveedores nos pueden dar bienes o servicios. También puedo tener deudas con las prestaciones sociales de mi equipo profesional o mi equipo o mi oferta laboral. Y también puedo tener deudas con impuestos, con la DIAN. Todo eso son préstamos. Yo los puedo interpretar como cuentas por pagar, como obligaciones financieras. Pero eso trae consigo un costo. Y ese costo dentro de esas fuentes de financiamiento se llama tasas de interés. Vamos a llegar a este término que no sé si lo han escuchado en algún momento, pero yo lo utilizo mucho y se llama desinversión. Una desinversión es cuando ocurre la liquidación de uno de los fondos y esos fondos normalmente están en los activos. Recuerden que los activos se dividen entre activos corrientes y activos no corrientes, ¿cierto? Y esos activos corrientes tienen una particularidad según la técnica, según la interpretación, es que todo lo corriente se vuelve líquido antes de un año y todo lo no corriente se vuelve líquido después de un año. Razón por la cual hablar de desinversión lo podemos hablar de las dos formas. Pero si yo estoy necesitado de liquidez, yo tengo que desinvertir o liquidar fondos que estén en el activo corriente, que sean líquidos de manera inmediata. Pero también si la necesidad no es de mucho flujo de caja ni de capital de trabajo, también podría liquidar fondos que están en el activo no corriente, ¿sí? Que se pueden liquidar a más largo plazo, ¿cierto? Cuando yo liquido ese tipo de activos o de rubros, porque pueden ser inversiones, normalmente los llaman desinversión. Y es un fenómeno que también se denomina como liberación de fondos. Ustedes pueden encontrar eso también dentro de la norma contable o de los libros contables de la organización. Y les voy a poner un ejemplo de desinversión. Las desinversiones son básicamente tres. Disminución del capital de trabajo neto operativo. También puede ser venta de activos fijos o también puede ser liquidación de inversiones. En eso se puede materializar una desinversión y ahí podríamos analizar las fuentes, ¿cierto?
o las 4 alternativas. Aquí tenemos 3. Y la última se llama generación interna de fondos, también conocidos como GIF. Y esos GIF, también conocida como recursos propios o fondos propios, es la fuente más importante dentro de la organización. Son los fondos que directamente se producen dentro de la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa asociadas principalmente al crecimiento. ¿Sí? Entonces el GIF es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, ¿cierto? Y ese GIF, mírenlo aquí, yo se los puse en el extremo derecho de la pantalla y ahí define claramente cómo utilizar los GIF, ¿sí? Y entonces lo primero que hay que hacer es sumar los gastos como depreciaciones, amortizaciones de activos, provisiones para la protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes, ¿cierto? Se restan todo el tema de las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son igualmente a las partidas más comunes que deben de encontrar en los estados financieros, y así se puede optimizar la generación de recursos de manera interna. Este formatico que ustedes ven aquí al extremo derecho de la pantalla da cuenta de lo que está aquí descrito para la generación de GIF. Sin embargo, vamos a hacer un ejercicio enseguida que nos ayude a comprender mucho mejor esta información. ¿Listo? Es importante decir que la generación interna de fondos es la fuente más importante para la empresa, que puede ayudar a determinar las posibilidades de crecimiento a largo plazo de la organización, ¿cierto? Esto es así porque una empresa no genera internamente volumen adecuado de fondos. Tendría que depender para su crecimiento de las fuentes que ya mencionamos, desinversión, préstamos y aportes sociales, ¿cierto? Y esto puede ser muy peligroso desde el punto de vista de lo que se definiría como una política sana financiera o una administración correcta financieramente. Para este caso, supone que esas otras fuentes deben apoyar al GIF. Todas las otras fuentes deben apoyar la generación interna de fondos, de manera que el crecimiento sea asociado sobre las GIF y no se reemplace. Desde el punto de vista de la organización, debería tener una política sana de crecimiento, ¿cierto? Y de financiación. Y que esa financiación ayude al crecimiento de la empresa en la financiación combinada con GIF, con desinversión, con préstamos y con aportes sociales. Ese es el deber ser. Y entonces uno tiene que mezclar entre fuentes de corto plazo y fuentes de largo plazo. Todo este proceso de generación interna de fondos asociado al análisis de fuentes. Recuerden que venimos de hablar del tema de capital de trabajo y del capital de trabajo neto operativo y de tener resultados y de generar ganancias. Pero si nosotros no tenemos dentro de las ventas efectivas un resultado óptimo, porque apenas estamos iniciando, porque no tenemos la demanda apropiada, porque sabemos que el mercado es difícil, pues tenemos que tomar medidas y estrategias de manera interna que podamos gestionar nuestras fuentes de financiación en el corto y en el largo plazo. Y ese análisis de fuentes está enfocado en estas 4 fuentes: préstamos, aportes sociales, generación interna de fondos y desinversión. ¿Listo? Eso es lo más importante. Y todo va definido y todo va orientado a esto que les estoy mostrando aquí, compañeros. Objetivo básico financiero. Y los objetivos básicos financieros, si ustedes lo recuerdan, son conceptos claves que usted tiene que tener dentro de la organización como objetivos empresariales, alcance de objetivos básicos, toma de decisiones apropiadas y apoyadas en la serie de herramientas que tiene la organización y que tiene el análisis financiero, que ustedes ya conocen bastantes, y todas orientadas en las mismas 4 etapas o 4 categorías de la organización: actividad de mercadeo, actividad de producción, actividad de gestión de talento humano. Y no la menos importante, finanzas.
las finanzas son transversales a estas tres categorías. Entonces, entendiendo todo esto y analizando todo esto y haciendo una conexión y un trabajo transversal con todo lo que hemos conversado en este tiempo, en estos 3 meses que llevamos de formación, usted tiene más garantizado, siendo garantizado una palabra incorrecta, o va más encaminado al éxito y no al maximizar utilidades en el corto plazo, sino en el mediano, corto y largo plazo, con un objetivo claro, objetivo básico financiero y crecer y permanecer en el tiempo. Eso es lo que hace la administración financiera. No sé cómo vamos hasta aquí, compañeros. No sé si tienen dudas, preguntas o inquietudes y con mucho gusto se las resuelvo. Fue todo muy claro, gracias. Muchas Profe, gracias, una duda. señor. Sí, Profe, si a uno, un cliente le devuelve unos inventarios pues de producto terminado, ¿eso afecta al capital de trabajo? no. No, Recuerda, antes al contrario, ¿cierto? Si tú tienes, digamos, mira, la intención de la administración financiera es que el aporte social de los inversionistas sea una sola vez en la vida, ¿cierto? Y una sola vez en la vida es porque antes de comenzar su empresa, ellos tomaron la decisión de crearla, ¿cierto? De constituirla y dijeron, vea, el capital inicial para arrancar es de 1.000 millones. Pero cuando ellos pensaron en construir o crear esa compañía, no pensaron en que cada periodo tenían que poner plata, ¿cierto? Que ningún empresario hace eso. Entonces, como no lo hacen, la intención es de que los 1.000 millones que ellos pusieron a producir generen más riqueza y que entre esa generación de riqueza y una venta efectiva puedan tener capital de trabajo, repartir dividendos, cumplir con sus compromisos y darle dinámica a periodos futuros. ¿Qué pasa si yo tengo muchas cuentas por cobrar y muchos inventarios? Esos 1.000 millones de pesos que fue la apuesta que pusieron los empresarios van a estar represados en los inventarios. ¿Y qué me está diciendo la administración financiera? A ver, si usted no vende ese inventario y si usted no cobra eso que está ahí, una partecita de esos 1.000 millones que estaba destinada para capital de trabajo en periodos futuros, para pagar los compromisos que usted adquirió para tener esa empresa, para pagar los costos de operación y para repartir los dividendos, no se va a cumplir. Entonces, si usted tiene mucho inventario y mucha cuenta por cobrar, eso va a limitar su capital de trabajo. Y entonces cuando a usted le sale el capital de trabajo, como lo veíamos ahora, me voy a devolver un poco, de 60 como lo ves acá, le está diciendo a usted, venga, usted tiene una variación del año 1 al año 2 de 60. Quiere decir que usted aumentó su necesidad de capital de trabajo. Vaya y evalúe si con las ventas que tiene lo alcanza a cubrir. Si no le alcanza con las ventas asociadas a ventas de contado, váyase a las cuentas por cobrar. Y si usted necesita esas cuentas por cobrar para poder tener capital de trabajo, entonces vaya y cóbrelo, pero ¿cuál es el tiempo apropiado? Y si usted tiene inventario porque con las cuentas por cobrar no le alcanza y necesita esa plata que está en el inventario, entonces ¿cuánto tiempo se demora usted para venderlo? Porque necesita esa plata para poder seguir operando. ¿Me dice entender? sí, profe, gracias. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a abrir nuestro libro de Excel, ¿sí? Y vamos a plasmar esto que les acabo de contar, tanto del margen de contribución, que ya lo vimos, de todo el tema de utilidad de EBITDA, de todo el tema de capital de trabajo, de todo el tema del capital de trabajo neto operativo y esto de análisis de fuentes de financiación en un ejercicio. Entonces, ustedes van a hacer el favor de abrir su librito de Excel y con su librito de Excel vamos a construir un ejercicio. Listo. Yo acabo de dejar de presentar mi pantalla para que lo podamos hacer. Y ya les voy a abrir mi libro de Excel. Compañeros, ¿están viendo mi pantalla?
Profe, no. No sé si hay. Listo, ya. Listo. Entonces aquí vamos a llamar a esta hojita nueva análisis de fuentes. Listo. Y con esos análisis de fuentes, entonces vamos a traer a colación un ejercicio. Ese ejercicio es el siguiente. No sé si lo logran ver ahí, muchachos. Entonces, el ejercicio que hoy les estoy mostrando para que lo copien si quieren es el siguiente. Una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones propias de la actividad por 3 millones, que se esperan sean útiles para 3 años o por 3 años. Todos los días después de prestar el servicio con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implica, gasolina, aceite, repuestos, etcétera, esta persona deposita el dinero que le quedaba como remanente en una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generales aceptados, ¿cuál fue el valor de la utilidad neta durante el primer año? Si quieren lo pueden escribir, yo los espero un momentico y comenzamos a desarrollarlo, ¿listo? ¿Lo logran ver ahí, muchachos? ¿O lo ven pequeño? ¿Lo pongo un poquito más grande? Profe, ahí está bien. Listo, muchachos, continuemos. Espero ya lo hayan copiado, espero otro momentico. Listo, muchachos, entonces recuerden que vamos a traer esa fotico que tenemos en el análisis de fuentes, que es un estado de resultado chiquito, no sé si recuerdan cuál. Voy a tratar de ponérselos acá para que lo vean. Este que ustedes ven acá, utilidad neta del periodo, si lo ven ahí, esto lo vamos a trasladar allá. Ustedes tienen estas diapositivas en su ruta de aprendizaje, ¿sí? Entonces, para yo poder seguir presentando el ejercicio y cómo lo vamos a hacer, yo voy a quitar la presentación y me voy a ir a mi tabla de Excel. Entonces, para que ustedes sepan de dónde saqué la información. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos lo siguiente.
ingresos totales en efectivo, menos gastos en efectivo, disponible en efectivo, depreciación del periodo, amortización del primer año del seguro y utilidad neta, ¿sí? Esos daticos son los que nos está dando el ejercicio y los estoy trayendo también de allá, ¿listo? Entonces, miren, acá está la presentación, entonces tenemos lo siguiente. Ingresos totales en efectivo. Esos ingresos totales en efectivo lo tenemos. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? ¿Tenemos ingresos totales en efectivo? No sabemos qué tipo de venta tuvo, pero sí sabemos que él tuvo disponibles al final del año 45, porque lo que él iba y hacía era depositar en esa cuenta o en esa entidad financiera donde los guardaba la platica. Entonces aquí no tenemos, poner una X aquí para que lo comprendan, no tenemos los ingresos totales en efectivo, no sabemos cómo le pagaron, menos los egresos en efectivo, eso tampoco lo tenemos, pero sí tenemos el disponible en efectivo. El disponible en efectivo fueron 45 millones de pesos. Listo. Y de esos 45 millones de pesos tiene una depreciación del periodo. ¿Ustedes recuerdan cómo se calcula la depreciación de un automóvil o de un vehículo? No, pues en línea recta 5 años, no, eso a 3. 5, muy bien, Juli, así es. Son 5 años. Yo voy a esconder esta celdita aquí para que nos quede más claro. Y aquí voy a poner la información, listo. Te vamos a poner depreciación, ¿sí o no? Y esa depreciación va a tener una descripción, un valor y un año, ¿sí o no? Míralo ahí. Y la descripción es que de vehículo. Años, 5, como lo dijo Julián. Valor, como lo dice ahí, 100 millones. 1, 2, 3. 3. Ahí está, 100 millones de pesos. Y de esos 100 millones de pesos vamos a calcularla. Ahí no nos están diciendo qué método, no. Que digámoslo, son 5 años, la depreciación total, entonces cogemos el valor del activo y lo dividimos en los 5 años. La depreciación anual es de 20 millones. ¿Es claro o no? Y Sí, profe. entonces ya tenemos la depreciación. Entonces la depreciación del periodo, que sería el primer año, sería este cálculo que tenemos acá, que son 20. Después me dicen amortización del primer año del seguro. ¿Ustedes recuerdan qué es la amortización, muchachos? ¿O no? ¿Sí recuerdan o no, muchachos, qué es la amortización? ¿Quién me ayuda? Bueno, como no están ahí, entonces amortización, la amortización hay que hacérsela a que realiza una adaptación propia de la actividad por 3 millones. Entonces yo tengo que hacer todo un tema de amortización a las adaptaciones. Entonces voy a hacer otro cuadrito por aquí. Voy a poner lo mismo. Copiemos lo que está arriba, descripción, año y valor. ¿Sí? Y aquí le vamos a poner el nombre, adaptaciones. Y las adaptaciones tienen una depreciación mínimo a ¿cuántos años? Dice el ejercicio. 3 años. Muy bien. Y el valor de las adaptaciones son 3 millones, como dice el ejercicio. Listo. Partiendo de eso, vamos a calcular cuál fue la amortización del periodo. Y lo divido en 3. Entonces ya tengo los dos valores. 1 millón de adaptaciones como amortización y 20 millones de depreciación. Y sumémoslo. Listo. Utilidad neta. ¿Ustedes cómo calcularían esa utilidad neta?
Esa utilidad neta se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Es decir, Chief igual 45 millones menos 20 menos 1. Da 24. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo lo interpretamos? ¿Quién me ayuda? Profe, que eso es la ganancia después de la depreciación y del pago de seguro del primer año, Entonces lo estamos que le queda diciendo realmente. cuál fue el valor de la utilidad neta durante el periodo. ¿Lo estamos definiendo ahí? ¿O durante el primer año? Sí, durante el primer año. Sí, muy bien. Entonces en el ejemplo, yo puedo decir, si quiero decir que los GIF de cuánto fueron, ¿qué necesitaría tener de información? ¿Cómo podría calcular un GIF ahí? O sea, la generación interna de fondos, si yo necesito liquidez, ¿qué tendría que hacer yo? De acuerdo a la teoría de lo que hablamos de la generación interna de fondos para tener liquidez. ¿Cómo podría aplicar yo el conocimiento de análisis de fuentes asociado a GIF, entendiendo que GIF se denomina recursos propios o fondos propios? El señor ofrece un servicio de transporte. El único activo que tiene es su camión, que tiene un valor de 100 millones, que ya se depreció y que para poderlo trabajar tuvo que hacer unas adaptaciones de acuerdo a la actividad económica por 3, que le está dejando un rendimiento de 24 millones de pesos mensuales por año. Si yo quiero gestionar fondos de manera interna, ¿cómo hago para hacer eso? ¿Qué hay que hacer, muchachos? ¿O qué nos hace falta? ¿Cómo lo interpretaríamos? Muchachos, ¿qué hacemos pues? ¿Participan o qué hacemos? ¿O sigo hablando solo? Ayúdenme, por favor. Pongamos el siguiente escenario. Digamos que al señor dueño y propietario de su vehículo, solo el 67% del recurso se lo pagaron en efectivo. Pongámoslo en el ejemplo. Solo el 67%, ponerle una segunda etapa. Pagos en efectivo, 67%. Otros gastos, por valor de 5 millones.
Y vamos a ponerle unas cuentas por cobrar por el 22%. ¿Cómo calcularíamos los GIF? ¿Cómo se haría ese proceso? Profe, lo que queda faltando para el 100, ¿o qué? Lo podemos hacer de esta forma. Gracias, Juli, por la participación. Entonces vamos a transformar todos estos porcentajes y valores en un estado de resultado chiquito, ¿cierto? Y lo primero que vamos a decir, en efectivo, ¿cuánto recibió el señor? Conociendo el escenario, pues que la utilidad neta para él en su actividad económica fueron 24 millones, pero no sabemos qué tipo de venta fue y aquí le estamos diciendo cómo vendió, ¿cierto? Y que tuvo otros gastos que no consideró, que se llaman menos los egresos en efectivo, que no los habíamos considerado porque no teníamos el dato, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el 67% de los 45 millones de pesos fueron en efectivo. ¿Es claro? Que tuvo otros egresos o egresos en efectivo. Pongámosle que sean unas herramientas. ¿Sí? Vamos a poner este aquí. Vamos a llamarlo herramientas. Que son los otros egresos. ¿Por qué valor según el enunciado? 5 millones. Y que adicional a eso, tiene unas cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar de la organización quiere decir ventas a crédito o clientes a los que el señor le transportó plata o lo que le haya transportado que se lo fió. ¿Sí o no? Y estamos diciendo que es aproximadamente el 22%. Si yo sumo esto y esto, suma 40 millones. Vamos a sumar todo esto. Esto más esto. Suma 45 millones 50 mil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podríamos decir nosotros de esta situación? ¿Que él sí tuvo utilidad neta o que no tuvo utilidad neta? ¿O cómo lo podríamos interpretar? Compañeros, ¿qué podríamos interpretar de esa situación con la empresa? Según lo que hemos hablado de utilidad, de cuentas por cobrar, de inventarios, de capital de trabajo. Profe, sí, sí tuvo utilidad. Entonces yo puedo decir, claro, sí, él sí tiene utilidad. Muy bien, Julián. Él sí tiene utilidad. Pero ¿qué tiene que hacer para poder tener la utilidad que él dice? Porque él dice, uy, me quedaron 24 millones. Yo lo que voy a hacer es meter esos 24 millones en un CDT. Estos 24 millones Es, están en efectivo. no, porque tiene 9 millones en cuentas por cobrar y un efectivo ahí perdido de como de 6 millones. Y más que perdido, es un gasto o un egreso que no había contemplado. Y adicional a eso, él vendió 45 millones de pesos o ahorró 45 millones, pero aquí le está dando 45 millones 50 mil. ¿Por qué pudo pasar eso?
Ahí les queda entonces para que ustedes terminen de hacer el análisis por la poca participación. Gracias, Juli, por la participación. Si tienen dudas o inquietudes, pues me preguntarán cuando las tengan y estén aplicando todo esto a su trabajo. Listo. Vamos a continuar entonces con la presentación. Ahí termina el ejercicio para que pudiéramos hacer el análisis. En ese orden de ideas, pues ustedes ya pueden ver cómo aplicamos partiendo de la utilidad neta todo este proceso, cómo se generan internamente fondos desde el GIF, cómo es gestionar desde corto plazo y largo plazo los ingresos, ¿cierto? Y entender un poco más qué es el objetivo básico financiero de la organización. Yo quiero dedicar algunas diapositivas para definir claramente las 4 categorías con las que se debe administrar una organización. Y la primera debería ser la actividad de mercadeo, ¿cierto? Y está todo orientado al objetivo básico financiero. Primero, la actividad de mercadeo lo que hace es satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores, más allá de sus expectativas. Eso es lo que hace la categoría de actividad de mercadeo. Para su logro, debe conocer pues claramente todos los atributos del producto o servicio, que hace que los clientes y consumidores se sientan realmente satisfechos. Listo. La evaluación y selección de dichos atributos no es similar para todas las empresas, eso no aplica igual como en una línea recta para todas las organizaciones, no, eso va cambiando, ¿cierto? Y todo depende de las estrategias, del posicionamiento de marca, de la segmentación, de la combinación de elementos varios. Eh, la segmentación del mercado y el grado de diferenciación que se ve para los productos y servicios también es supremamente importante, ¿sí? Entonces, la actividad de mercadeo es fundamental a la hora de buscar el objetivo básico financiero, ¿cierto? Porque para poder hacer una venta efectiva, usted tiene que conocer todos los atributos del producto o servicio, del área, del mercado, de sus competidores, de sus clientes, la estrategia, el posicionamiento de marca, hacia dónde voy, cómo lo voy a hacer. Y entonces eso está fundamentado en precio, calidad, desempeño y servicio, básicamente. La categoría de producción de bienes y servicios tiene la siguiente condición. Es otro objetivo básico financiero de la organización, ¿cierto? Y tiene como objeto, valga la redundancia, producir bienes y servicios en condiciones de máxima calidad. O sea, usted no va a producir con el condicionamiento de que sabe que son de mala calidad, sino que usted tiene que pensar en que su producto es el mejor, ¿cierto? Y el logro de ese objetivo, de esa categoría, supone el alcance de metas de la organización, como un niveles óptimos de eficiencia, uso eficiente de los recursos, eficiencia en las personas, eficiencia en la maquinaria, uso eficiente del tiempo, ciclos mínimos de desperdicio, cero contaminación. Entonces, la actividad de producir bienes o servicios también tienen una relevancia dentro de la administración financiera de las compañías, ¿sí? Profe, Tomar decisiones basadas, hola, estaba transmitiendo la presentación. Estamos en el Excel, o no sé si solo me pasa a mí. Pues por si. hola, no te escuché, perdón, Que si no me escuchas bien. Que si ya de te pronto escucho. estaba presentando las diapositivas, que solo se ve el Excel. Sí, las estaba presentando, muchas gracias. No sabía que no se estaban viendo, perdón. Me voy a volver a la anterior diapositiva como para que la tengamos clara. Actividad de mercadeo, ¿sí? Entonces, me tomé el trabajo en este nuevo segmento del curso de dejarles detalladito cuál es el objetivo de cada actividad. Y entre esas actividades está la actividad de mercadeo, que la acabo de explicar. La actividad de producir bienes y servicios asociados a tomar decisiones proyectadas en herramientas de la industria, en el logro de objetivos claros, el logro objetivo de alcance de metas, uso eficiente y eficaz de los recursos con los que cuenta la organización, ¿sí? Actividad de gestión de talento humano, compañeros. Yo enmarco esta actividad
como eje fundamental del bienestar. Las organizaciones deben siempre pensar en el equipo de trabajo, en el equipo de talento humano que acompaña toda su operación en cuanto al servicio o en cuanto al producto. Todo esto acompañado de la utilización de herramientas propias del coaching, de selección de personal, de la formación de competencias humanas, del estudio de salarios. No es decir, venga, yo le voy a pagar 1.000.000 porque es lo que tengo, sino que mirar de acuerdo a la actividad económica o a su labor, qué es lo conveniente y qué es lo que cuesta un operador, una persona con la competencia específica para el desarrollo de esa actividad. Y partiendo de eso, hacer un estudio. O sea, no es decir, hoy tenemos esto y esto, le pagamos y el que quiera trabajar, trabaja por eso. Porque eso va fundamentado y enmarcado en el tema del bienestar. Entonces, entre todos los atributos que tiene esta actividad, la satisfacción del empleado permite medir un alcance de objetivos, permite limitar el riesgo de la rotación de empleados, permite mitigar el riesgo del clima organizacional negativo. La compensación de resultados va a ser supremamente importante. Comisionar por alcanzar metas, darles oportunidad de estudios, alcanzar los resultados esperados por la organización desde la misión y la visión, el reconocimiento, el entrenamiento. Esta actividad es fundamental a la hora de construir empresa. No quiere decir que las dos anteriores no, pero el capital humano es sumamente importante a la hora de generar riqueza entre las organizaciones. Listo. Y por último es todo lo que hemos venido trabajando, las finanzas. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cómo las manejamos? ¿Cómo las aplicamos? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el método? ¿Hacia dónde voy? ¿Con qué técnica? Y eso asociado todo a lo que están viendo aquí. Objetivo básico financiero, analizarlo y relacionarlo desde la actividad de mercadeo, desde la actividad de producción, desde la actividad de gestión de talento humano y las finanzas de manera transversal. ¿Qué permitirá hacer todo esto? Comprender el alcance de la función financiera y las finanzas en la empresa. Conocer de manera precisa cuál es el rol del administrador financiero dentro del proceso. Y conocer conceptos fundamentales que soporten toda la teoría financiera empresarial, desde la estructura organizacional y cómo se comprende con la estructura financiera, cómo se maneja la gestión de tesorería y la gestión de talento humano, cómo se maneja el capital de trabajo y cómo se maneja la inversión, cómo se manejan los estados financieros, cómo se maneja el apalancamiento, cómo se maneja el análisis financiero y cómo se manejan los precios de mercado. Todo eso es analizar las competencias empresariales de una organización, todo orientado a lo mismo, objetivo básico financiero y maximización de la riqueza. ¿Cómo y qué opinan, compañeros, hasta acá? Profe, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, entonces siempre hay que pensar en el objetivo básico financiero como el crecer y permanecer en el tiempo. O sea, no es solamente generar riqueza, porque yo puedo generar riqueza inmediata, pero puedo desaparecer en un instante. Entonces, crecer y permanecer en el tiempo tiene que estar asociado a la maximización de utilidades y al objetivo básico financiero. Todo asociado a la toma de decisiones estratégicas enfocadas en las decisiones cotidianas y de ritmo de actividad o de ciclo de vida de la industria, que eso lo hemos manejado aquí también. Crecer y permanecer en el tiempo tiene dos importantes objetivos, muchachos. Ese crecer y permanecer en el tiempo tiene que estar orientado en la generación de nuevos ingresos, en la eficiencia en el manejo de los recursos y todo eso enmarcado en el establecimiento de programas de reducción de costos, de gastos, buscar alternativas más trascendentales que puedan ayudar al efecto más relevante del impacto en la economía, reducción de los costos en tiempo límite, eficiencia en el uso de la infraestructura y producción. El objetivo básico financiero asociado al crecer y permanecer tiene esos dos objetivos: generación de ingresos y eficiencia en el manejo de recursos. Entonces, para hablar más claramente del objetivo básico financiero, imagínense el caso de una empresa tradicional que normalmente abastece el mercado de productos en cualquier momento, decide abandonar la que menos le da utilidad, productos cualquiera, abastece productos.
Y de repente el gerente de la organización dice, vea, a nosotros nos va bien. El que me da más platica es el producto 1. El producto 2 me da buen rendimiento. El producto 3 no me da tanto rendimiento. Por eso creo yo que necesitamos enfocarnos en el producto 1 y en el producto 2. Y entonces el gerente decide dejar de producir ese producto 3. ¿Ustedes qué creen que pasa con la organización? ¿Fue buena decisión? ¿Fue mala decisión? ¿Por qué la tomó? ¿Cómo analizarían ustedes como gerentes financieros, no como gerente general que fue el que tomó la decisión? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué es lo mejor? O si fue buena o fue mala la decisión. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo podría decir que si bien esto podría mejorar las utilidades en el corto plazo, porque eso es lo que está buscando el gerente general, también podría haber la posibilidad para la competencia y aprovechar ese espacio que él dejó, esa demanda que él tenía en ese producto 3 para tener más participación de mercado, ¿cierto? Entonces no sé si fue buena o mala, pero desde el tiempo estratégico no fue tan estratégico, ¿cierto? Porque esa participación de mercado, ese vacío representa en los competidores de mercado lo no atendido como productos menos rentables y eso le generaría a ellos una oportunidad. Entonces, toda esa estrategia de penetración nos afectaría de manera directa a nosotros. Y en el largo plazo, usted se vería afectado y implicaría una pérdida porque ya tendrías un producto sustituto, no de tu marca, no que controlabas vos, y podría reducir las utilidades en el largo plazo. En el corto no, pero en el largo sí. Lo anterior sugiere que la decisión de eliminar líneas de productos debe ir más allá de la mera consideración de la utilidad que ellas producen y deben incluir un serio análisis de rentabilidad que en combinación con otros factores de tipo estratégico podrían conducir a que la empresa aceptara el sacrificio de utilidades en el corto plazo, tratando de hacer inversión en aras de garantizar la permanencia y el crecimiento de la empresa. Todo orientado en el primer término o en los primeros términos que estábamos hablando de objetivo básico financiero, que es crecer y permanecer en el tiempo. Con este ejercicio doy por terminada la sesión de hoy. Les pido el gran favor que estudien, que analicen. Yo espero poder terminar de revisar todos los parciales que me ha tomado tiempo analizando todo lo que hicieron esta semana, poder publicar la nota y que ustedes para que estén tranquilos, listo. No sé si tienen preguntas hasta acá. Y partiendo de eso, entonces, chicos, pues nos vemos en 15 días, el día lunes. Muchas gracias por la participación y estaré muy atento pues a sus preguntas en este momento. Listo, profe, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Claro, entonces, si